Dios a través de la historia ha demostrado perfectamente que los ídolos no salvan y no son nada para tenerle siquiera un poco de temor, o buscar en ellos la solución de nuestros problemas. Memphis tenía sus ídolos que le daban seguridad. De un momento a otro, dichos ídolos fueron desvanecidos y nada pudieron hacer los que confiaban en ellos. Egipto confiaba en sus dioses falsos y en su poder militar, pero nada de eso pudo salvarlos. Hoy también podemos poner nuestra confianza en ídolos modernos, como el dinero, el poder, la fama o incluso en nosotros mismos. Pues el yo es el ídolo más adorado, pero solo Dios es nuestra verdadera seguridad. ¿En quién estás poniendo tu confianza hoy? O mejor dicho, ¿en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza el día de hoy? Un Dios con mucho que decir y un mundo con mucho que aprender. Nada le sirve a Egipto ante Nabucodonosor. Así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ezequiel, capítulo 30, versículo 10. Cómo me gustan los tiempos de abundancia de palabra. Ha sido una gran bendición ahondar en este bloque de profecías, muchas veces pasado de largo y muy poco comprendido. La única manera de encontrar las joyas escondidas es buscarlas y trabajar en esta búsqueda hasta encontrarlas. Yo no he encontrado otro método para conocer las bellezas de este tesoro escondido que Dios quiere ofrecernos. Bienvenidos a un nuevo mensaje expositivo del libro de Ezequiel. Desde el video anterior comenzamos con el capítulo 30 y el día de hoy profundizaremos en pasajes llenos de significado y edificación. Hoy seguiremos con los versículos 10 al 19 y hablaremos de cómo Dios destruirá plenamente a Egipto, usando para ello a su siervo Nabucodonosor, y veremos que absolutamente nada de lo que tenía esta nación poderosa le sirvió ante esta debacle. Si te gusta explorar las profecías bíblicas y entender cómo se conectan con la historia y nuestra vida actual, estos mensajes definitivamente te interesarán. Cualquier comentario de tu parte será muy bueno para saber cómo Dios está bendiciéndote. Ya desde el mensaje anterior nos dimos cuenta que aun siendo Egipto una nación poderosa, su sentencia de destrucción fue inminente. Dios no los iba a dejar escapar. Solo como dato, podemos retomar el versículo 8 para entender mejor la decisión de Dios contra Egipto. Ezequiel 38. Y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere fuego a Egipto y fueren quebrantados todos sus ayudadores. El juicio de Dios sobre Egipto era una realidad. No importa que fuera una civilización destacada en la historia de la misma humanidad. No vale para nada el estatus poderoso de sus múltiples faraones. Su grandeza política y cultural fue inservible ante la mano poderosa del gran Jehová. Todo esto y más podemos deducir cuando Dios hace realidad su palabra. Si el príncipe de este mundo, el mismo Satanás, es poderoso aquí en la tierra, hay uno que está sentado en su trono y es alto sobre alto, quien no ha conocido la derrota en ningún momento ni en ningún lugar. El todopoderoso Dios abate al adversario, el león rugiente que es tan vulnerable como aquel leoncillo que quiso atacar a Sansón, y él lo desmembró como quien desmiembra a un cabrito. Esa puede bien ser la figura de lo que vemos en los siguientes versículos. Ezequiel capítulo 30, versículos 10 y 11. Así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las gentes, serán traídos a destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y henchirán la tierra de muertos. Egipto indudablemente era una potencia mundial. Había oprimido a otros pueblos y sobre todo traicionó al pueblo de Dios, y tales injusticias no son pasadas por alto. Imagínense, el mismo Dios que juzgó a Egipto sigue siendo soberano el día de hoy. Hagamos una reflexión. ¿Cómo vivimos en un mundo que muchas veces parece caótico, pero Dios tiene el control? Es interesante cuando Dios permite y muchas veces promueve la incertidumbre para que dejemos de confiar en nosotros mismos y volteemos a verlo a Él. Aunque Egipto era una potencia, Dios demuestra que Él tiene el poder para humillar a los orgullosos. Nabucodonosor y su pueblo fueron fortalecidos por el mismo Señor Jehová y por supuesto iban a ser eficaces en esta misión. Es interesante desarrollar los estudios bíblicos en profundidad. Al estudiar detenidamente estos pasajes, nos damos cuenta que Babilonia es usada como instrumento de juicio. Así es, Dios usó a Nabucodonosor, haciéndolo su siervo, y lo utilizó como instrumento de su juicio. Dios revela que Nabucodonosor, el rey de Babilonia,
será el instrumento que llevará a cabo el juicio contra Egipto. Se menciona que Babilonia destruirá el país y reducirá a ruinas sus ciudades. Este es un punto clave porque muestra que Dios está usando una nación pagana, como lo es Babilonia, como su herramienta para ejecutar su justicia, lo que exalta su soberanía sobre toda la tierra. Lo que importa es cómo se cumple la voluntad de nuestro Señor. ¿Quiénes somos nosotros para ser elegidos por Dios para ser salvados? Nada en realidad. Y aún así, a Él le plació perdonarnos y hacernos sus hijos. Hermano mío, Dios hace las cosas conforme a su voluntad, conforme a Él desea, y nosotros nada tenemos que ver en eso. Puede sonar extraño cómo traza Él sus caminos, tal como sentenció a Egipto en manos de una nación pagana. Desenvainarán sus espadas sobre Egipto y henchirán la tierra de muertos. Pero lo más importante es para nosotros que conocemos todo esto el día de hoy, para que doblemos nuestra rodilla y le pidamos perdón y enderecemos nuestros caminos al rumbo que Él desee llevarnos. Debemos también reconocer que Dios utiliza todos los medios necesarios para que cumpla cabalmente su voluntad. Ezequiel 30:12 dice así: y secaré los ríos, y entregaré la tierra en mano de malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de extranjeros. Yo, Jehová, he hablado. He escuchado de historias de gente millonaria que lo pierde todo de la noche a la mañana y no pueden tolerar la nueva vida que llevan, pues se habían acostumbrado a algo que ya no pueden acceder ni darse ese tipo de lujos. No pocos terminan por quitarse la vida sin más ni más. La debacle de Egipto, aunque fue perpetrada por Nabucodonosor y su temible ejército caldeo, también tuvo otra causa, pues solo uno puede hacer esto que leímos: y secaré los ríos. Fue tan grande la destrucción que Dios trajo que incluso les faltaría el agua del Nilo. ¿Dónde quedará ese fanfarrón que una vez dijo: mío es mi río y yo me lo hice? El recurso más importante de los egipcios no iba a ser más, y la confianza en este mundo es aire que se desvanece y no aporta nada a un alma que necesita ayuda para librarse de la misma condenación. La humanidad pelea mucho por lo suyo y por tener un lugar privilegiado en este mundo, ¿verdad? Ojalá y entendiéramos como seres humanos que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Mi estimado oyente, las lecciones bíblicas para el día de hoy están en mostrar cómo Dios nos ha cambiado y que ahora el orgullo y la arrogancia son solo desechos del pasado que no volverán más a dominar nuestra vida. Las profecías de Ezequiel, como lo podemos notar, tienen su lado práctico. Solo es cuestión de escarbar y buscar hasta encontrar ese tesoro escondido que trae bendición de Dios que nos alienta. Por otro lado, ¿en qué o en quién estamos confiando? Egipto, como toda nación pagana, se rendía devotamente a sus ídolos, y esas deidades eran lo máximo y su motivo para vivir. En el pasado, las maravillas de Dios fueron 10 plagas que juzgaron los dioses egipcios y los barrió y humilló para que de una vez por todas entendieran lo que muy seguidamente dice Ezequiel en sus profecías: y sabrán que yo soy Jehová. Pero pues fue evidente que Egipto no entendió tan poderosa lección. Bueno, aquí vamos de nuevo. Ezequiel 30:13. Así ha dicho el Señor Jehová: destruiré también las imágenes y haré cesar los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. 4 cosas se notan solo en este versículo. La primera de ellas: destruiré también las imágenes. ¿Dónde iba a quedar el ojo de Ra para protegerlos? Y ese tal Anubis, ¿por qué no mostró su ferocidad y su tenacidad? ¿Dónde pues podemos notar a la diosa Anukis defendiendo al Nilo y a los egipcios? Todas esas invenciones no sirvieron y ni aún hoy sirven de nada, y son menos que nada ante el gran Señor Jehová. ¿Para qué confiar en el hombre y en sus inventos? No es que necesariamente tengamos un Ra colgado en la pared, pero ¿tenemos algo así colgado en nuestro corazón? Decir que confiamos en Dios y realmente confiar en Él son dos cosas muy diferentes, y tarde o temprano se presentarán todas esas situaciones que nos harán mostrar en dónde está nuestra confianza. Lo segundo que vemos es: y haré cesar los ídolos de Memphis. Dios a través de la historia ha demostrado perfectamente que los ídolos no salvan y no son nada para tenerle siquiera un poco de temor, o buscar en ellos la solución de nuestros problemas. Memphis tenía sus ídolos que le daban seguridad. De un momento a otro, dichos ídolos fueron desvanecidos y nada pudieron hacer los que confiaban en ellos. Egipto confiaba en sus dioses falsos y en su poder militar, pero nada de eso pudo salvarlos.
Hoy también podemos poner nuestra confianza en ídolos modernos, como el dinero, el poder, la fama o incluso en nosotros mismos, pues el yo es el ídolo más adorado, pero solo Dios es nuestra verdadera seguridad. ¿En quién estás poniendo tu confianza hoy? O mejor dicho, ¿en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza el día de hoy? Anímate, mi estimado oyente, y expresa tus reflexiones aquí en los comentarios. Tú también puedes aportar para que otros y yo mismo seamos edificados. Ningún ídolo será rival en este asunto, pues por sobre todo prevalece la soberanía de Dios. ¡Aleluya! Solo como dato, en las ruinas de Memphis, todo lo que queda de los ídolos es una gran estatua de Ramsés. Se acuesta boca arriba y se ha erigido un edificio a su alrededor para albergar dicha estatua. No hay más. Dios hizo exactamente lo que dijo. Cesó los ídolos de Memphis. No entiendo por qué todavía hay gente que no quiere creer en él. Solo miren cómo es capaz de mantener en pie sus palabras. Lo tercero que vemos, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. El faraón en sí era otro dios. Y en el caso de Jofra, quien era el que ostentaba el título en estos días, era todavía peor. Lo he mencionado justo en videos anteriores y uno de ellos, el que titulé Mío es mi río, la locura del rey cocodrilo. Explica que Jofra se sentía un gran dragón, un dios cocodrilo que hizo el río Nilo. Pues en este versículo 13 dice que no habrá más rey en Egipto. Ese comandante que los había llevado a muchas victorias no sería más, y ya todo en lo que los egipcios se apoyaban iba a desaparecer. ¿Acaso no vemos una poderosa analogía? Dios quita todo lo que representa una fuerte confianza en este mundo para que aprendamos a apoyarnos en solamente Él y nos rindamos a su voluntad. Y como resultado, viene la cuarta cosa que vemos en este versículo. Y en la tierra de Egipto pondré temor. Esto sucede cuando alguien no confía en Dios. El miedo y la desesperación inundan esa vida y no hallan la salida para sus problemas y angustias. Tú que escuchas, escucha la voz de Cristo que te llama. Ríndete a su voluntad. Todos, mis estimados, sufrimos aflicciones en este mundo. No te voy a engañar ni deseo hacerlo. La pregunta es, ¿cómo quieres enfrentar esas aflicciones? ¿Con Cristo o sin Él? Egipto sufriría una estrepitosa derrota, pues desde antes de la verdadera batalla ya su ánimo estaba quebrantado. ¿Quién no lo estaría cuando Dios mismo es su adversario? Todo lo tenía en contra para este momento. Incluso padecía guerras civiles, es decir, pleitos entre ellos mismos que debilitaron su civilización. No hay razón entonces para dejar de confiar en el fuerte de Israel, cambiándolo por el débil mundo sentenciado a destrucción y exterminio total. Y para que quede todavía más claro el trabajo de nuestro gran Señor Dios, leamos los versículos 14 al 16 de Ezequiel 30. Y asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en No, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y traeré la multitud de No. Y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá gran dolor, y No será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Dios anuncia calamidades a ciertas ciudades específicas. De inmediato destaca Memphis, a la que se le menciona por segunda vez, al final del versículo 16, y Memphis tendrá continuas angustias, reforzando así la idea de que por muy idólatra y por mucha devoción que tuvieran a sus dioses, nada de eso los libraría. Esto quedó perfectamente documentado desde los versículos anteriores, pero Dios es tan reiterativo para mandarnos el mensaje claro y contundente de que para Él es importante que dejemos de confiar en las cosas de este mundo y lo volteemos a ver a Él. Continuando con este mismo hilo de ideas, estos 3 versículos contienen 3 sentencias diferentes a una misma ciudad. Espero lo hayan notado. De cualquier modo, vamos a leer nuevamente partes de ese pasaje. Miren, por ejemplo, el versículo 14. Y haré juicios en No. Aquí habla de una ciudad egipcia llamada No. En todo el contexto de destrucción de Egipto, nos parece normal que una ciudad egipcia va a ser destruida en la destrucción de Egipto. No hay mucho que razonar allí, ¿verdad? Bueno, veamos algo más en el versículo 15. Y talaré la multitud de No. Ok, aparece la ciudad de No otra vez. Primero juicios y ahora dice que la va a talar. ¿Será coincidencia? ¿Qué leemos en el versículo 16? Y no será destrozada. Enjuiciada, talada y destrozada. ¿Por qué este énfasis tan especial sobre No?
Esta ciudad era conocida también como Tebas o No Amón por su culto a ese dios. Era una auténtica ciudad grande y llena de riqueza y fortaleza. Llegó a ser considerada en su momento la ciudad más grande del mundo y su popularidad era debida al dios que adoraban, Amón. Se creía que la propia Tebas, es decir, No, había sido formada por las manos de Amón, extraídas de las aguas del Nilo, surgiendo de las aguas arremolinadas del caos en la creación del mundo. Vaya, y dicen que los cristianos creemos en fantasías. En fin, solo por pura lógica, esa ciudad debería ser la más resistente ante cualquier batalla. Pero ¿quién resiste las sentencias de Dios? 3 veces recibió acometidas y cada una de ellas la fue destrozando más y más hasta que quedó en ruinas. No te resistas a su voluntad, mi estimado oyente. El juicio de Dios es real y el día del Señor está cerca. Acepta a Cristo hoy mismo. Para después puede ser ya muy tarde. El que endurece su cerviz, de repente será quebrantado. Mejor es participar de la misericordia de nuestro Cristo que recibir de lleno la ira de Dios. A la vez podría pensarse, Egipto fue una civilización grande. Esto solo es una pérdida. Sí, grande, pero Egipto es más grande. Un momento, falta lo mejor de esta profecía. Bueno, lo mejor para la gloria de Dios, pero lo peor para Egipto, pues va a quedar muy claro que levantarse no será una opción. Ezequiel 30, versículos 17 al 19. Los mancebos de Abén y de Pibeset caerán a cuchillo, y ellas irán en cautiverio, y en Tejabnes será cerrado el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su fortaleza, nublado la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. El futuro de una nación siempre son los jóvenes, pues no es un gran futuro para Egipto de parte de ellos, según leímos en el versículo 17. Los mancebos de Abén y de Pibeset caerán a cuchillo. ¿Saben qué noto? A Dios no se le escapa nada. Tiene toda una estrategia contra todo aquello que ose tomar su lugar. Mientras más de uno quiere darle la vuelta a sus palabras para ver si se libra de sus sentencias, Dios ya lo ha encerrado en su propia arrogancia, de la cual no podrá salir, y caerá delante del Creador. Y cual Satanás frente a Cristo, un día confesará que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Hay una ciudad muy curiosa de todas estas que Ezequiel menciona. Tejafnes será cerrada el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto. Cuando terminó la tercera invasión, en el libro del profeta Jeremías está narrado que el pueblo judío, con todo lo que justo acababan de vivir, no querían permanecer en Judá por orden de Dios, sino que neciamente querían irse a Egipto a según ellos vivir mejor allí. En el canal tengo 2 mensajes de esta historia. Los puedes buscar si lo deseas. El primero de ellos es pretextos, pretextos y pretextos, y el segundo es final agridulce en Egipto. ¿Saben qué ciudad eligieron los judíos para refugiarse de la persecución de Nabucodonosor? Sí, fue esa, Tejafnes, la cual también es conocida como Tafnes. Aquí Ezequiel menciona que sería derribada finalmente, pero para complementar el contexto, también de ella dijo Dios más por medio del profeta Jeremías. Una vez que los sobrevivientes de la tercera invasión se refugiaron en Egipto y se llevaron a la fuerza a Jeremías, sucedió lo siguiente. Jeremías capítulo 43 versículos 8 al 12. Y fue palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en un horno de ladrillos que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de hombres judíos, y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo envío y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y tenderá su dosel sobre ellas, y vendrá y herirá la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a cuchillo, y pondré fuego a las casas de los dioses de Egipto, y las quemará, y a ellos llevará cautivos, y él se vestirá a la tierra de Egipto como el pastor se viste su capa, y saldrá de allá en paz. Sería una victoria muy fácil. Tejafnes fue destruida, los arqueólogos encontraron sus ruinas, y estas piedras, las que habla aquí el profeta Jeremías, resulta que también las encontraron. Mira nada más todo lo que podemos saber. Bueno, pero nosotros no necesitamos de descubrimientos arqueológicos para creer, ¿verdad?
Con solo leer lo que está en esta bendita palabra sabemos que es verdad. Y a todo esto, ¿por qué estoy proporcionando todos estos datos? Quiero que tengamos todos bien presente, hasta yo mismo, que sí, estas profecías fueron de tiempos pasados y anunciaban acontecimientos que ya sucedieron. Todo lo que esas profecías decían se cumplió hasta la más mínima coma. ¿No crees entonces que será igual con aquello que todavía no ha llegado y Dios ya ha revelado que acontecerá? Aquel glorioso día cuando nuestro Cristo vendrá por segunda vez llegará de cierto. No será como un bebé, como la primera vez. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y establecerá su reino, y en esos nuevos cielos y esa nueva tierra veremos días sin fin, tal como Él lo ha prometido. Su palabra es real, su venida será real y mejor es someternos a su voluntad mientras llegue el día del Señor. Amigos, este pasaje no es solo una historia antigua, es una advertencia y una invitación. Dios es soberano, justo y merece toda nuestra confianza. Hoy, Él nos llama a dejar atrás los ídolos que nos distraen y a vivir en humildad y dependencia de Él. Espero que esta lección bíblica te haya edificado. Gloria a Dios si fue de esa manera. En realidad deseo que también ustedes puedan edificar y enriquecer este canal con sus comentarios, y así todos crecemos. Falta todavía más de estas profecías contra Egipto. Dios es abundante en su palabra y por supuesto no me la quiero perder. Gracias por ser parte de esta comunidad en Trazando la Biblia. Nos vemos en el próximo mensaje y que Dios siempre te bendiga. Amén.